Bueno, vamos por otro más. Bueno, seguimos con Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, Santiago Apóstol. Y sí que he buscado pues cositas y esto es de la inteligencia artificial, ¿eh? Yo aquí poco. Eh, el próximo año Santo Compostelano está previsto para el año 2027. Ese año Santiago de Compostela estará a rebosar. Por supuesto que como estarán los reyes, seguro, los reyes son los que el rey se dirige al apóstol. Este evento especial atraerá a miles de peregrinos al Camino de Santiago para celebrar una efeméride única. Pero, ¿qué significa exactamente el término Año Santo? ¿Eso es lo mismo que el Xacobeo? ¿Cuándo se celebra y qué implica? Pues permíteme que lo explique. ¿Qué es el Año Santo? El Año Santo, también conocido como Año Santo Jubilar, Año Santo Compostelano o Año Santo Jacobeo, en gallego Año Santo Chacobeo, se celebra cuando el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, coincide en domingo. Esta coincidencia es crucial para que se declare un año santo. Hay una puerta que siempre está cerrada y entonces es un rito muy bonito, muy místico, muy precioso, que se abre esa puerta. Y entonces los fieles entran en la catedral por esa puerta. El primer año santo compostelano fue establecido por el Papa Calixto II en el año 1122 mediante la bula papal llamada Omnipotentis Dispositione. En ese momento se otorgó a la Catedral de Santiago el privilegio de celebrar el Año Santo Jubilar siempre que la festividad de Santiago Apóstol cayera en domingo. Desde entonces, en Compostela, se pueden obtener las mismas gracias que se otorga en Roma durante los años jubilares. Exactamente lo mismo. En los últimos 2 siglos esta coincidencia se ha dado con una cadencia de 6, 5, 6 y 11 años, lo que significa que en cada siglo se han celebrado un total de 14 años santos. Es decir, cada 100 años, 14 años santos. Sin embargo, hay una excepción. Cuando el último año de un siglo no es bisiesto, pueden pasar 7 o 12 años hasta que el día del apóstol vuelva a coincidir en domingo y por tanto sea año santo. Siguiendo esta cadencia temporal, en el 2027 será el próximo año santo compostelano. Así que quien quiera ir, pues ya lo sabe, o quien pueda ir, hacer el Camino de Santiago en un año santo compostelano y encima coincidir con el día 25 de julio, que es San Santiago, el patrón de España. Ya les digo que la mayoría de ustedes van a ver, de los peregrinos lo van a ver por las pantallas desde la plaza de la catedral, la cantidad de autoridades y de personalidades y de fieles que vienen de todo el mundo. Virgen Santa. Tras 11 años de espera, el Año Santo Compostelano número 120 de su historia será recordado por ser doble. La pandemia del COVID-19 dio lugar a la celebración doble de un Xacobeo, el 21 y el 22, que se recordará como la recuperación en el Camino de Santiago y como uno de los de mayor afluencia de peregrinos hasta la fecha. Es que claro, muchos peregrinos se esperan a que sea para realizar el camino por primera vez o por enésima vez, se esperan a que sea un año santo. Y lo hacen coincidir en el día del apóstol.
Esta circunstancia especial hará que solo tengamos que esperar 5 años para celebrar un nuevo Año Santo en el 2027. Además, después del 2027 habrá más años santos seguidos, en el 2032 y 2038. ¿Qué implica que un año sea santo? Durante un año santo, la Iglesia Católica tiene la potestad de otorgar la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados a aquellos fieles que cumplan 3 requisitos. Visitar la Catedral de Santiago de Compostela, rezar una oración y pedir por las intenciones del Papa, recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en los 15 días anteriores o posteriores a la visita a la catedral. Además, se recomienda asistir a la Santa Misa durante la visita a la Catedral de Santiago. Las obras de la Catedral de Santiago estarán terminadas para la apertura de la Puerta Santa, esa puerta que les comenté antes que está cerrada. Solo se abre los años santos. Y bueno, esto es información. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la Catedral de Santiago va a cerrar para abrir de nuevo en su mejor esplendor una vez finalicen las obras de rehabilitación, para dar así comienzo a un año santo en el que se va a reinaugurar una catedral de más de 800 años. Lo que aquí está dando a entender Feijóo, cuando era presidente de la Junta de Galicia, es que por lo visto la restauración de la catedral ha sido prácticamente integral. Yo sabía que la fachada seguro, que el techo también, que alguna torre también, que algunos contrafuertes también. Reinaugurar una catedral, pero que toda no, eso lo desconocía. Reinaugurar una catedral en pleno siglo XXI y en medio de una pandemia es algo inédito. Reinaugurar la Catedral de Occidente es algo inaudito, declaró Feijóo antes de visitar las obras de rehabilitación del templo junto al consejero de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo, y la consejera de Acción Cultural, Mercedes Rosón, guiados por el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo. La catedral compostelana cierra hoy sus puertas tanto para el culto como para todo tipo de actividades para poder poner fin así a las obras de restauración, y abrirá de nuevo a finales de diciembre con el objetivo de tener todo listo de cara al inicio del Año Santo. Pues yo esto lo desconocía. A partir del inicio de la apertura, y mira que tiene tiempo esto, a partir del inicio de la apertura de la Puerta Santa el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero vamos a reinaugurar la Catedral de Santiago, un templo de más de 800 años que nuestra generación va a tener la ocasión de reinaugurar y entregar otra vez al patrimonio de la humanidad, se cierran comillas, declaró el presidente gallego. El presidente gallego recordó que la catedral es el corazón del casco viejo de Santiago, el primer bien gallego declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y meta del Camino de Santiago, también declarado Patrimonio de la Humanidad. Un esplendor nunca visto. A pesar de la pandemia y todas las dificultades que estamos viviendo, merece la pena vivir y merece la pena ser testimonio de este esplendor nunca visto desde el principio de los siglos, se cierran comillas, aseguró el presidente de la Junta, que añadió que estos 800 años, entonces era Feijóo, estos 800 años largos de catedral obligaron a su gobierno a hacer un gran esfuerzo para devolver al templo su esplendor. El presidente de la Junta quiso agradecer al anterior gobierno central de Mariano Rajoy y al Ejecutivo Central actual su compromiso y manifestó que las obras que se realizan
en la catedral son un ejemplo de gestión y un éxito técnico. Bueno, ahí quien ha estado trabajando ha sido los mejores restauradores del mundo. Por cierto, la policromía, los colores de algunas puertas, de algunos pórticos y de algunos sitios se han mantenido, se han recuperado y se han mantenido. Todos los que participaron, es que fotos, como sabéis, yo puedo colgar una, no sé colgar más. Todos los que participan en que la catedral recupere su esplendor ya forman parte de la historia de Galicia y de España y de Europa y de la humanidad, por muy humilde o grandiosa que fuera su aportación, aseguró el presidente Feijóo. Además, Feijóo quiso agradecer al alcalde de Santiago su trabajo y su esfuerzo por entender desde el principio que este proyecto era un proyecto de suma entre el Gobierno de España, la Catedral, la Xunta y el Consejo, entrecomillado. El presidente y la Xunta mencionó la lista de gallegas de bienes patrimonio de la humanidad y expresó su convencimiento de que la Ribeira Sacra, el Parque de las Illas Atlánticas y el Ferrol de la Ilustración agrandarán la lista. Y bueno, pues ya sabemos que la catedral pues así ha tenido una restauración integral, tanto por dentro como por fuera, que la vamos a ver pues prácticamente pues como nueva, pero sin sin los colores, no la han pintado, no se han atrevido a dar el paso de pintarla. Sí que han mantenido sí que han recuperado los colores de algunas puertas, de algunos pórticos. Y bueno, el Camino de Santiago, segunda parte. Basílica, seguimos con la historia. Basílica de Alfonso III, Almanzor. Lideró numerosos ataques contra los reinos cristianos, destruyó la ciudad y la Basílica de Santiago en el 997. El segundo templo que construyó para albergar la tumba del apóstol fue impulsado por Alfonso III de Asturias, nieto de Alfonso II, y quedó finalizada en el año 899. Se levantó derribando el anterior, pero manteniendo el mausoleo original inalterado, salvo para reforzar su estructura. Tenía planta basilical y constaba de 3 naves, en cuya cabecera se situaba un ábside con forma cuadrangular que albergaba la tumba del apóstol. El desnivel del terreno obligó al uso de escalinatas tanto para los accesos al templo como al presbiterio, a la vez que se le dio al suelo una suave inclinación. Estaba construido recurriendo a piedra de la zona menos en las esquinas y los vanos de las que se usó sillería de granito. El tejado a 2 aguas se disponía sobre una estructura de madera. Se utilizaron columnas y piedras ornamentales recuperadas por el rey en sus rafías por territorio del Al-Ándalus. Por lo tanto, la Catedral de Santiago tiene materiales prácticamente de toda la península ibérica. Las columnas eran de mármol y realizadas en Coria durante el siglo IV. También se mantuvo el uso del dintel esculpido de la anterior iglesia. Este aprovechamiento de materiales recuperados parece que tenía el fin simbólico de recuperar el pasado y enraizar la monarquía asturiana con el reino visigodo anterior a la conquista musulmana. Aspecto reforzado por el estilo arcaizante del edificio, que resultaba diferente del que mostraba habitualmente la arquitectura religiosa asturiana. La iglesia se convirtió en la mayor del reino en ese momento. Junto con el resto de edificios construidos formaron un asentamiento que se rodeó por una muralla defensiva de 1,80 metros de grosor, torres con una planta de 6,20 por 4,90 metros y un foso de anchura de 8 metros y profundidad de 3 metros. Fue quemada durante el saqueo que Almanzor
ayudado por varios nobles cristianos, sometió a la ciudad en 997 y que solo se respetó el edículo apostólico. El caudillo musulmán hizo que las campanas de la basílica y las puertas de la ciudad fuesen llevadas a hombros por prisioneros cristianos hasta Córdoba, donde se colocaron en su mezquita. Pedro de Mezonzo, a la sazón obispo de Iría, había hecho evacuar a la población antes del ataque y llevar las reliquias del apóstol a un lugar seguro. Poco tiempo después hizo reconstruir el templo con la ayuda del rey Bermudo II de León, pudiendo este volver a usarse en el año 1003. La catedral. Alfonso VI dio un notable impulso proceso de reconquista y durante su reinado se iniciaron las obras de la catedral en 1075. Menos de 2 siglos después de la construcción de la iglesia de Alfonso III, en el año 1075 se iniciaron las obras para la sustitución por una mucho más amplia durante el reinado de Alfonso VI, poco después de que el monarca recibiese, tras la muerte de su hermano, los reinos de León, Galicia y Castilla. El rey colaboró donando parte del botín que se había obtenido en su reciente ataque a la taifa de Granada. La primera fase se realizó durante el obispado de Diego Peláez y duró 13 años hasta 1088, en que el obispo fue destituido. Se hizo bajo la dirección de los maestros Bernardo de Viejo y Roberto de probable origen francés. En ella se estableció el diseño de la catedral, que sería seguido a grandes rasgos hasta la finalización siglo y medio después. Se proyectó con forma de cruz latina y un tamaño casi 8 veces mayor que la basílica. En el plano constructivo se realizaron las 3 capillas centrales con la girola con sus muros intermedios. Las obras estuvieron paradas durante 6 años hasta que en el 1095 el definitivo traslado de la sede obispal de Iría a Compostela proporcionó la ocasión para continuarlas, esta vez por impulso de Diego Galmírez, administrador de la diócesis y posteriormente su obispo. Se iniciaron bajo la dirección del maestro Esteban, de probable origen navarro-aragonés, a quien las dirigió durante 6 años hasta 1101, en que las abandonó para trabajar en la catedral de Pamplona. En este periodo se acabaron las fachadas de la girola con sus capillas y comenzaron las fachadas del transepto. Ya sin él y durante la década hasta 1111 se completaron estas con sus 2 entradas. En el lado norte la portada francigena, antecesora de la actual puerta de la Azabachería, donde acababa el camino francés, y en su lado sur la puerta de Platerías. Igualmente se levantaron las 2 altas torres que flanquearían la entrada principal. En 1112 se derribó la antigua iglesia de Alfonso XIII, que ya entonces había quedado situada en el crucero de la nueva catedral, y prosiguieron las obras hasta 1124, en que se quedó concluida la mayor parte de la nave principal y la entrada antecesora al pórtico de la Gloria. Durante esta fase, en 1105 se consagró la nueva estructura de la tumba apostólica. Esta había permanecido inalterada desde su descubrimiento, y la reforma consistió en eliminar la mitad superior y sellar la inferior de tal manera que ya no fuese posible el acceso a ella. Sobre el nuevo suelo obtenido tras colmatar esta parte se levantó el altar mayor. La última fase se inició en 1168 por impulso de Fernando II y bajo la dirección del maestro Mateo. En ella se acabó de completar la parte de la nave junto a la entrada principal.
Su pórtico, la portada de la Transfiguración, se sustituyó por un nuevo y más ricamente elaborado, el Pórtico de la Gloria. Finalmente, en 2011, en el 1211, la catedral quedó consagrada durante el reinado de Alfonso IX. Las reliquias apostólicas. Antonio López Ferreiro, junto a Lavín Cabello, descubrió en 1879 las reliquias de Santiago el Mayor y sus discípulos, que se encontraban ocultas desde finales del siglo XVI. Los restos humanos que se atribuyen a Santiago el Mayor son un conjunto de 85 huesos, de los cuales 25 están completos. Se encuentran depositados actualmente en una caja de madera forrada de terciopelo y alojado en una urna de plata. En su parte se sitúa una cripta existente bajo el altar mayor y resultante de acondicionar lo que fue la parte interior de la tumba original tras una excavación realizada a finales del siglo XIX. Han experimentado una serie de vicisitudes desde su descubrimiento en la década del 820. Así, al poco el rey Alfonso II envió el hueso frontal al rey de los francos, el cual fue donado posteriormente por Carlos el Calvo al monasterio de Saint-Vaast en Arras. En el 899, con motivo de la consagración del templo construido por Alfonso III, se depositaron los restos de Santiago y sus dos discípulos en cajas de cedro que se sellaron e introdujeron en sepulcros revestidos de láminas de oro y cerrados con losas de mármol. En el 997, el obispo Pedro de Menzono los llevó fuera de la población, probablemente al monasterio de Sobrado o al de El Curtis, para protegerlas del ataque de Almanzor. En 1556, el obispo Cresconio entregó parte de un hueso del brazo a Roberto, un monje de la abadía de Santiago de la ciudad de Lieja, a quien había llegado en peregrinación a Compostela. En algún momento anterior a los inicios del siglo XII, el sepulcro se depositó en un arca marmórea bajo el altar mayor. Se cierran entre los corchetes, de tal manera que los peregrinos ya no pudieron acceder a él. Fue abierto sobre el 1138 para extraer un hueso del cráneo, en concreto un trozo de apófisis mastoidoides, que el obispo Galmírez regaló a Atón, obispo de Pistoia. Sí, la mirada es que los hacen lo que les da la gana. No es de la iglesia, es de la cristiandad, no es tuyo. ¿Pero ellos qué? En 1542 se volvieron a reubicar, esta vez a una estancia denominada Transtesoro, que actualmente es la capilla de San Felipe. Durante el mandato del arzobispo San Clemente, 1587-1602, a causa de las incursiones de Francis Drake a las costas españolas, se decidió ocultar los restos del apóstol y sus dos discípulos. Estos quedaron escondidos durante décadas y se olvidó su ubicación, de tal manera que ya en 1652 se decía que lo que entonces fue evidencia ahora es solamente afección o fe más que humana. Fra Josep de Bugarín, 1659. Dentro de un movimiento intelectual dirigido a mejorar el conocimiento histórico de los hechos relatados en las Escrituras y su traducción, se tomó la decisión de buscar los restos que quedasen de la tumba original, así como los huesos del apóstol. Las investigaciones las realizaron López Ferreiro y Lavín Cabello, quienes, tras varios intentos fracasados, en enero de 1879 levantaron el pavimento del transagrario situado en el ábside y descubrieron un nicho que albergaba restos humanos.
Estos fueron examinados por una comisión formada por 3 catedráticos de química, medicina y zoología respectivamente, quienes determinaron 3 aspectos. A. Que pertenecían a 3 individuos, 2 de ellos fallecidos al final del segundo tercio de sus vidas y el tercero en el último tercio de la suya. B. Que los restos tenían una antigüedad compatible con el esqueleto celta cuyo estudio habían tomado como referencia. Y C. Que por esta antigüedad no resultaba temeraria su identificación con la del apóstol y sus discípulos. Tras el descubrimiento se llevó a cabo un proceso canónico que duró hasta 1884, cuando León XIII proclamó que en su bula Deus Omnipotentis que los restos encontrados correspondían a Santiago Mayor y a sus discípulos Anastasio y Teodoro. Como sabéis, los papas no se equivocan. Aunque sea cristiano, también soy irónico y también soy crítico. La determinación del cual los tres eran la determinación del cual de los tres era del apóstol se obtuvo por la indicada reliquia existente en Pistoia, que tras un estudio se comprobó que faltaban en restos de uno de los individuos identificados. Características de la peregrinación medieval a la tumba de Santiago. Tumba de Pablo de Tarso. Sobre las tumbas de los principales mártires se edificaron templos que fieles visitaron a considerar que los santos podían interceder por ellos ante Dios. Una peregrinación medieval era en esencia un viaje que se realizaba con el objetivo de visitar un lugar donde quienes peregrinaban creían que se manifestaba un poder sobrenatural. Dentro de la religión cristiana, el alojamiento del lugar donde se vivía y la soledad que suponía hacerlo se consideraba también como una continuación del espíritu eremítico extendido entre los siglos III y V. La peregrinación a la tumba de Santiago el Mayor tiene su fundamento en el concepto teológico del culto de los santos, cuyas primeras manifestaciones se han visto en la conmemoración que los primitivos cristianos hacían en recuerdo de sus mártires junto a la tumba el aniversario de su muerte. Estos actos se realizaban de manera discreta hasta la legalización del cristianismo en el siglo IV, tras la que empezaron a levantarse templos sobre la que las tumbas de los más queridos, a donde acudían fieles de áreas geográficas cada vez más alejadas para participar en las conmemoraciones del aniversario de la muerte del mártir. Además, comenzaron a atribuir a las reliquias de los mártires una capacidad de intercesión ante Dios y arrojaban por su salud, fertilidad, etc. La Jacobea fue la última de las 3 grandes peregrinaciones en aparecer. Para cuando surgió las otras 2 que se dirigían a Roma y Jerusalén tenían ya siglos de tradición. Se estima que presentaban unas características que le hacían más atractivas que las que se realizaban a la ciudad de San Pedro, a Roma. Es decir, que hay una competencia tremenda entre la peregrinar a Roma o a Santiago. A Roma se va, porque allí está San Pedro. Pero hay mucha pompa y quizás hay demasiadas sotanas y el Papa. En Santiago no. En Santiago se va caminando, a pie. Ya veréis el mapa que lo voy a colgar. Se adapta mejor que la grandiosa Roma a la religiosidad medieval que buscaba austeridad y pobreza. Se adaptaba mejor a la grandiosa Roma
pues a ser religioso, es decir, a ser cristiano medieval que buscaba austeridad y pobreza, todo lo contrario que había en Roma. Ostentación, ostentación, ostentación y riqueza. Su realización significaba penitencia y ascesis, rigor y voluntad de superación. Todo esto está entrecorchetado. Geográficamente también tenía el atractivo de viajar a un lugar considerado entonces como el fin del mundo. Finalmente, en el ámbito político recibió un mayor apoyo de las autoridades medievales europeas, ya que la humilde Compostela no levantaba recelos como lo hacía la sede papal, lo dicho. Y eso sigue en la actualidad. ¿Cuántos cristianos, muchos de ustedes son cristianos, como yo, cuántos de ustedes dicen, sí, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros, ahí me incluyo, nos preguntamos por qué tenemos que rezar por el Papa por obligación? Nos obligan a rezar por el Papa o por el obispo de turno. Los que asistimos a misa por televisión o presencialmente. Vas a rezar por el obispo o arzobispo o cardenal de tu catedral, de la catedral, de, y por el Papa, por los santos atributos de la Iglesia. No, hombre, no. Déjame, por lo menos, estoy hablando de la Iglesia, ¿eh? Porque eso Cristo no lo dijo nunca. Jesús de Nazaret no lo dijo nunca. Déjame a mí que rece por quien quiera. Por quien quiera. Por ti, por ejemplo. Por vosotros, por ejemplo. Esto creo que es un comentario que casi me declararán como apóstata. Como veis, uno es crítico y digo lo que pienso. Por cierto, hablando de decir lo que pienso, cada vez me está llamando la atención que cada vez hay más youtubers, tanto hasta ahora eran hispanoamericanos, ahora ya empiezan a salir también españoles, de lo que hablan muy clarito, pero que yo de momento me salgo, de momento toco madera, me salgo porque soy pequeñito, pero me está llamando mucho la atención de muchos youtubers españoles, ya voy a generalizar, muchos youtubers que, y sobre todo en España, que dicen que tienen peligro de que les cierren su canal. Y justamente son los que hablan muy claro y son muy críticos con el gobierno. Así que pronto me tocará a mí, pienso yo, no lo sé. Pero esto para otra ocasión. Hospital del Rey Burgos, uno de los más destacados entre los que proporciona alojamiento, comida y asistencia a los peregrinos jacobeos. Gratis. Gratis. Pero no esperéis comer ahí una maravilla, pero un plato de comida caliente, la misma que comen ellos, y un lecho para dormir, camastro, tendréis. Y un techo para cobijarse, tendréis. Con la consolidación de la peregrinación a Compostela se fue desarrollando asimismo un ritual más o menos estandarizado de la misma. El peregrino acudía a una ceremonia religiosa donde se confesaba y comulgaba. Recibía entonces el bordón y la escarcela, que eran bendecidos a la vez que se rogaba por un buen viaje de ida y un retorno sano y salvo.
Como en su viaje tendría que pasar por territorios sometidos a diferentes señoríos, procuraba obtener alguna carta de recomendación para recibir salvoconductos y exenciones de peajes. En cuanto podía, se unía a otros peregrinos para viajar en grupo y así afrontar mejor los peligros del viaje, además de ser normal que coordinasen su partida con otros de la misma localidad o comarca. Eso se sigue haciendo en la actualidad. Para realizar su viaje, de los peregrinos contaban con una red de establecimientos que les proporcionaba alojamiento. Sus orígenes se han visto en la doctrina de la hospitalidad dentro del cristianismo, pero siempre pues entra la picaresca española. Esta se manifestaba de tres maneras: ofrecida por particulares en sus casas, de manera caritativa o retribuida. Es decir, que unos te lo hacían pues gratis y otros te cobraban poco, pero te cobraban. Por monasterios y por hospitales promovidos por laicos o eclesiásticos. Unos te pedían limosna y otros no. Hasta mediados del siglo XI fue la monástica la que los peregrinos podían encontrar de manera predominante. Ya avanzada esta centuria, fueron los hospitales fundados por laicos y eclesiásticos los que asumieron el alojamiento y atención a los peregrinos. Pero tú llamas a un convento y vas de peregrino, lo demuestras que eres un peregrino, que eres cristiano, que peregrinas por fe, y vas a tener cama y comida y techo y poder descansarte y recuperar. Estos fueron unos lugares donde además se producía un notable intercambio cultural y de información entre personas procedentes de diferentes lugares de Europa. Los eclesiásticos se preocuparon de que en sus ámbitos territoriales se fundasen y funcionasen este tipo de instituciones. Les venía muy bien, porque peregrinan reyes, príncipes, duques, pobres, ricos, cristianos, al fin y al cabo. Los reyes castellanos igualmente los impulsaron, destacando el gran hospital del rey en Burgos y creado a instancias de Alfonso VIII. Algunas de estas maravillas pues se han convertido en hoteles o en museos o lo que sea. Las órdenes militares, por su parte, también colaboraron en ese sentido, y destacó la Orden del Hospital, que mantenía varios de ellos en Castilla, Aragón y Navarra. La Orden del Hospital ya lo dice, eran hospitales, porque los peregrinos pues también llegaban enfermos, cansados, reventados, con llagas. Los peregrinos jacobeos procuraban viajar en grupo para afrontar mejor los peligros del viaje. Una vez que habían llegado a la Catedral de Santiago, cuyas puertas permanecían abiertas día y noche, se solían agrupar por país de origen y pasaban en ella despiertos toda la noche con una vela encendida. A la mañana siguiente se les llamaba en el idioma de cada grupo para que depositasen sus ofrendas en arcas destinadas a ello. Traduzcan ofrendas por dinero o joyas. Posteriormente confesaban y comulgaban en la capilla del rey de Francia, tras la que obtenían, a partir de inicios del siglo XIV, un certificado por haber cumplido su peregrinación, la antecesora de la compostelana. Finalmente se dirigían al altar mayor, donde había una imagen del apóstol, y la hay, y efectuaban un ritual como ponerse en la cabeza la corona que portaba la misma o darle un abrazo. Lo del abrazo se seguía dando hasta antes del COVID, ahora no lo sé. Lo de que el rey le ponga la corona al apóstol, su corona, yo eso no lo he visto. No sé si se seguirá haciendo o se hará en plan privado, no lo sé.
No lo sé. Tras regresar a la localidad de origen, algunos peregrinos se unían en cofradía junto a otros que habían realizado el mismo viaje. En 1120 ya se tiene constancia de la existencia de algunas de ellas que funcionaban como asociaciones de apoyo mutuo y de posibles peregrinos que quisieran emprender el viaje, contando a veces con hospitales donde albergaban y ayudaban a los que pasaban por su localidad. Su formación se dio mayoritariamente en Francia, Países Bajos, Alemania e Inglaterra. Y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí por una razón. No por nada, no por cuestión de tiempo ni por nada. No sé ni lo que queda. Les digo la verdad. No sé ni lo que queda. Camino de Santiago 3. Un segundo. Virgen Santa, ¿cómo estoy? Pues lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí por una razón. Para poderles poner más imágenes. Para poderle poner más imágenes. Esa es la única razón por el que lo he parado aquí. Así por lo menos, pues de momento tendrán 3 imágenes, 3 fotografías. La primera que voy a colgar es un mapa. La segunda no sé. No sé. Me imagino que algo del camino. Y la tercera voy a intentar colgar ya imágenes de caramba. Imágenes de la... ¿Pero dónde está? Camino de Santiago 2. Vamos a ver. La primera les voy a colgar un mapa, que ya lo habrán visto. La segunda posiblemente algo del camino. Una imagen del camino o lo que sea. Y ya la tercera, pues ya van a ser cosas de la catedral. Catedral por el exterior, catedral por el interior y la imagen del apóstol, si se puede. ¡Uy! Si se puede. Tengo la silla para llevar directamente a la ortopedia que me la reparen, Virgen Santa. Está hecha polvo. Bueno, en fin. Que muchísimas gracias, de verdad. Que esto es historia de la humanidad, historia pura y dura de Europa, que sí, que es religioso, que es muy cristiano, pero que el camino lo hacen tanto cristianos como no cristianos. Pues damas y caballeros, para mí es un placer agradecerles muchísimo, muchísimas gracias por interesarse por mi salud, muchísimas gracias por sus comentarios. Y que estoy muy agradecido, la verdad. Solo les puedo dar las gracias. Solo os puedo dar las gracias. Gracias, gracias y gracias. Que soy Toni Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, que estoy tremendamente agradecido a ustedes, de verdad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y mañana más que Camino Santiago. Que muchísimas gracias. Que Dios os bendiga.